Las culturas antiguas han practicado artes curativas desde que tenemos registros históricos. Muchas de estas prácticas eventualmente nos llevaron a los estándares médicos modernos que apreciamos hoy. Aunque allanaron el camino para la medicina moderna, algunas de esas prácticas no solo eran contraproducentes y dañinas, sino que a menudo eran bastante extrañas. Durante miles de años, los médicos se aferraron a la creencia de que la enfermedad era simplemente el resultado de un poco de mala sangre. La sangría o flebotomía probablemente comenzó con los antiguos sumerios y egipcios, pero no se convirtió en una práctica común hasta la época de la Grecia y Roma clásicas. Médicos influyentes como Hipócrates y Galeno sostenían que el cuerpo humano estaba lleno de 4 sustancias básicas o humores: bilis amarilla, bilis negra, flema y sangre, y estos debían mantenerse en equilibrio para mantener una salud adecuada. Teniendo esto en cuenta, a los pacientes con fiebre u otra dolencia a menudo se les diagnosticaba un exceso de sangre. Para restaurar la armonía corporal, su médico simplemente abriría una vena y drenaría algunos de sus fluidos vitales en un receptáculo. En algunos casos, incluso se utilizaron sanguijuelas para chupar la sangre directamente de la piel. Si bien podría resultar fácilmente en la muerte accidental por pérdida de sangre, la flebotomía se mantuvo como una práctica médica común hasta bien entrado el siglo XIX. En la Europa medieval, la sangría se convirtió en el tratamiento estándar para diversas afecciones, desde la peste y la viruela hasta la epilepsia. En 1163, un edicto de la Iglesia prohibió a los monjes y sacerdotes, que a menudo actuaban como médicos, realizar este procedimiento, afirmando que la Iglesia lo aborrecía. En parte como respuesta a esta orden judicial, los barberos comenzaron a ofrecer una variedad de servicios que incluían sangrías, ventosas, extracciones dentales, punciones e incluso amputaciones, junto con, por supuesto, recortes y afeitados. La práctica finalmente dejó de estar de moda después de que una nueva investigación mostró que podía estar haciendo más daño que bien, pero la sanguijuela y la sangría controlada todavía se usan hoy en día como tratamientos para ciertas enfermedades raras. La forma de cirugía más antigua de la humanidad es también una de las más espantosas. La evidencia de trepanación ocurre desde tiempos prehistóricos, desde el periodo neolítico en adelante. Una teoría común sostiene que puede haber sido alguna forma de ritual tribal o incluso un método para liberar a los espíritus malignos que se cree que poseían a los enfermos. Otros más argumentan que era una cirugía más convencional utilizada para tratar la epilepsia, los dolores de cabeza, los abscesos y los coágulos de sangre. Incluso fue utilizado por los mayas, mexicas e incas como parte de sus antiguos rituales. En algunas culturas antiguas, las cabezas eran muy importantes y estos grupos se conocieron como adoradores de la cabeza. Aquí, la trepanación era particularmente común y el hueso extraído era apreciado como un amuleto. El famoso médico griego Hipócrates escribió que esta práctica se usaba cuando la cabeza de alguien tenía una hendidura o magulladura. Durante la Edad Media y hasta el siglo XVI, la trepanación siguió utilizándose con frecuencia. Sin embargo, la tasa de supervivencia de estas operaciones fue sorprendentemente alta. El mercurio es conocido por sus propiedades tóxicas, pero alguna vez se usó como elixir común y como medicina tópica. Los antiguos persas y griegos lo consideraban un ungüento útil y los alquimistas chinos del siglo II apreciaban el mercurio líquido y sulfuro de mercurio rojo por su supuesta capacidad para aumentar la vida útil y la vitalidad. Algunos curanderos incluso prometieron que al consumir brebajes nocivos que contenían mercurio, azufre y arsénico venenoso, sus pacientes obtendrían la vida eterna y la capacidad de caminar sobre el agua. Una de las víctimas más famosas de esta dieta fue el emperador chino Qin Shi Huang, quien supuestamente murió después de ingerir pastillas de mercurio diseñadas para hacerlo inmortal. Desde el Renacimiento hasta principios del siglo XX, el mercurio también se utilizó como medicina popular para enfermedades de transmisión sexual como la sífilis. Si bien algunos relatos afirmaron que el tratamiento con metales pesados fue exitoso para combatir la infección, los pacientes a menudo murieron por daño hepático y renal causado por el envenenamiento por mercurio. Los antiguos egipcios tenían un sistema médico notablemente bien organizado. Sin embargo, las curas que prescribían no siempre estaban a la altura. La sangre de lagarto, los ratones muertos, el barro y el pan mohoso
se usaban como ungüentos y aderezos tópicos, y a las mujeres a veces se les administraba saliva de caballo como cura para la alteración de la libido. Lo más repugnante de todo es que los médicos egipcios utilizaron excrementos humanos y animales como remedio para las enfermedades y lesiones. Según el papiro de Ebers del 1500 a.C., el asno, la gacela y el estiércol de mosca eran famosos por sus propiedades curativas y su capacidad para protegerse de los malos espíritus. Si bien estos repugnantes remedios pueden haber provocado ocasionalmente tétano y otras infecciones, probablemente no fueron del todo ineficaces. La investigación muestra que la microflora que se encuentra en algunos tipos de estiércol animal contiene sustancias antibióticas. La llamada medicina del cadáver fue una práctica inquietantemente común durante cientos de años. La medicina de cadáveres o canibalismo médico es el acto de utilizar partes de seres humanos fallecidos con fines medicinales. Esto persiste hoy en día en actos como el trasplante de órganos y las transfusiones de sangre. Sin embargo, en el pasado los cadáveres se usaban para una amplia variedad de propósitos médicos y se pensaba que podían curar cualquier cosa, desde hemorragias hasta envejecimiento y epilepsia. Una de las formas más populares de ingerir restos humanos para beneficio de la salud fue mediante el uso de momias o los restos secos de una momia. Los boticarios del siglo XII eran conocidos por tener una reserva de polvo de momia, un extracto macabro hecho de momias molidas saqueadas de Egipto. Mientras tanto, en la Inglaterra del siglo XVII, el rey Carlos II era conocido por disfrutar de un trago de King's Drop, una bebida reconstituyente hecha con cráneo humano desmenuzado y alcohol. Se pensaba que estas medicinas caníbales tenían propiedades mágicas. Al consumir los restos de una persona, el paciente también ingirió parte de su espíritu, lo que lo llevó a una mayor vitalidad y bienestar. El tipo de cura prescrita por lo general correspondía al tipo de dolencia. El cráneo se usaba para las migrañas y la grasa humana para los dolores musculares. En el antiguo Egipto, muchas personas que padecían dolencias comunes como dolores de muelas o dolores de oído encontraron que los ratones eran la mejor respuesta a sus problemas. Los dolores de muelas eran especialmente comunes en Egipto debido a la prevalencia de arena en su dieta. La arena se metería en casi todo, incluida la comida. Debido a la aspereza de la arena, esta desgasta el esmalte que cubre el diente, lo que expone los nervios y los vasos sanguíneos. Por alguna razón, los egipcios decidieron que los ratones muertos y a menudo enconados eran un remedio eficaz para este problema. Los ratones serían triturados en una pasta y aplicados al área afectada. Para dolores de muelas graves, simplemente se aplicaría un ratón muerto completo directamente sobre el diente. Aplicar tejido en descomposición a los nervios y vasos sanguíneos expuestos es una manera bastante buena de convertir un dolor de muela en una infección mucho más grave. Según los escritos de Platón e Hipócrates, cuando una mujer permanecía célibe durante un tiempo prolongado, su útero, descrito como un animal vivo, ansioso por tener hijos, podía desplazarse y deslizarse libremente por su cuerpo, provocando asfixia, convulsiones e histeria. Este curioso diagnóstico perduró de alguna forma en la época de los romanos y bizantinos, mucho después de que los médicos supieran que el útero se mantenía en su lugar mediante ligamentos. Para evitar que sus úteros se desvanecieran, se aconsejó a las mujeres que se casaran jóvenes y dieran a luz tantos hijos como fuera posible. Para un útero que ya se había desprendido, los médicos prescribieron baños terapéuticos, infusiones y masajes físicos para intentar forzarlo a volver a su posición. Incluso podrían fumigar la cabeza de la paciente con azufre y brea mientras frotan simultáneamente lociones de olor agradable entre sus muslos, con la lógica de que el útero huiría de los malos olores y volvería al lugar que le corresponde.